defender, hermanos y hermanas, al Estado plurinacional, la revolución democrática y cultural y al modelo económico, social, comunitario y productivo. Debemos defender la democracia participativa de los pueblos. Fuerza, hermanos y hermanas, no vamos a claudicar frente al imperio. Y hay más reacciones. ¿Qué dice Carlos Romero, exministro del gobierno de Evo Morales? Ha rechazado la sentencia que evita la reelección. Considera que no tiene consistencia jurídica y ve un interés político. Declaración porque se ha generado una desinformación y una interpretación absolutamente antojadiza, poco seria, distorsionada ante la opinión pública en sentido de que esta sentencia constitucional estaría inhabilitando a Evo Morales en una eventual postulación para las elecciones de 2025. Eso es absolutamente falso, incorrecto, reitero, el objeto y la materia de esta sentencia constitucional es esa tutela de libertad de expresión. Cuando dice que la reelección, cuando se sugiere que la reelección atentaría a derechos democráticos, la Sala 4 del Tribunal Constitucional que nos demuestre un solo instrumento legal de orden jurídico en el ámbito nacional o en el ámbito de los instrumentos internacionales que restrinja o limite la reelección. Es simplemente un elemento considerativo que han incorporado para generar confusión, oscuridad, ambigüedad, desinformación. ¿No es cierto? ¿Con qué objetivo? Con un objetivo político. Está absolutamente habilitado. Evo Morales puede postular perfectamente a las elecciones el año 2025. Esta sentencia no tiene ninguna eficacia jurídica, reitero. Y a continuación revisemos qué es lo que dice la Constitución Política del Estado sobre la reelección presidencial. Artículo 168. El periodo de mandato del presidente y del vicepresidente del Estado es de 5 años. Pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Pero ahora también veamos qué interpreta de este fallo constitucional sobre este artículo. ¿Qué dice el fallo constitucional? Página 31 y 32. Entender a partir de lo previsto por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, luego de ser reelegido por una sola vez de manera continua, dejando un periodo, se puede nuevamente acudir al derecho de ser elegido, no es conforme a la Constitución. El criterio gramatical de cada palabra del citado articulado es contundente, pues establece que el mandato tanto del presidente como del vicepresidente del Estado es por una sola vez, pudiendo ser elegido de manera continua. Si el pacto constituyente hubiera tenido otra intencionalidad, no hubiera colocado la frase de una sola vez. Tampoco se puede arribar a que de manera discontinua se puede ser elegido nuevamente, puesto que el fin del constituyente es evitar, de cualquier modo, la permanencia de un mandatario por más de 10 años. Esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así dictadura de un solo partido político en el poder durante años. Y hay más reacciones sobre este tema. El expresidente Eduardo Belcé dijo lo siguiente. Eduardo Rodríguez Belcé, Sala del Tribunal Constitucional, solo confirma tutela concedida en amparo relativo a elecciones judiciales. El demorado control de convencionalidad sobre la reelección presidencial debe ser atendido por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional con fundamentos y decisión operativa clara y precisa sobre los alcances de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Tribunal Constitucional y la interpretación de la Constitución Política del Estado. Y el expresidente Carlos Mesa también se expresó al respecto. Veamos. Carlos Mesa Gisbert. La contundente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inhabilitaba incuestionablemente a Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional tarde cumple la obligación vinculante de Bolivia.
lo que es un triunfo del 21F y un castigo a quien vulneró la Constitución Política del Estado. Este hecho histórico, sin embargo, no blanquea la prórroga ilegal de los magistrados del órgano judicial, que deben dejar sus cargos el 2 de enero de 2024. Y Evo Morales también reflejó su opinión. Evo Morales Ayma. La sentencia política del Tribunal Constitucional Plurinacional, autoprorrogado, es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el plan negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana, como hicieron en 2002 al expulsarnos del Congreso. Los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS y PSP y eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo. La lucha sigue, hermanas y hermanos. Y hay más reacciones. Tras este fallo del TCP, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió una carta y la dio a conocer en sus redes sociales. Veamos qué es lo que dice. Fallo del Tribunal Constitucional, carta de Luis Fernando Camacho. Después del triunfo del no, el 21 de febrero del 2016, Evo Morales usó el poder que tenía sobre la justicia y, haciendo una interpretación dolosa de las normas, alegó que la reelección indefinida era un derecho humano y así se habilitó para las elecciones del 2019, donde hizo fraude. Para frenar ese abuso, desde el Comité Pro Santa Cruz hicimos una campaña ciudadana para recolectar firmas que fueron presentadas ante el gobierno de Iván Duque para que Colombia patrocine la consulta ante la CIDH. El 5 de mayo del 2021, la CIDH se pronunció y dejó en claro que la reelección no era un derecho humano. Precisamente, el TCP falla de forma definitiva, amparándose en esa sentencia de la CIDH, y determina que en Bolivia solo se permite una reelección continua o discontinua y por lo tanto no hay reelección indefinida. Agradecemos este contacto a nivel nacional en La Paz a Maigua Jauregui y en Cochabamba a Ninosca Crespo, y continuamos con más. Evo Morales sin candidatura, así lo interpreta el fallo constitucional del TCP, que asegura ahora que la Constitución establece que la reelección es por una sola vez, ya sea en periodos continuos o discontinuos. El evismo rechaza el fallo